Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo fin de semana y un lindo inicio de semana. Hoy estamos otra vez aquí listos para poder iniciar nuestras transmisiones de esta semana. Pero antes de iniciar la que corresponde el día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos para poder escudriñar tu palabra, pidiéndote, Señor, que la unción que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo, rompa todo paradigma, todo pensamiento que se oponga al conocimiento de tu palabra, Señor, pero que también tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos y por sobre todo abra nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que esta noche vas a hacer, Señor, en nuestros corazones. Y por esa palabra, Señor, que va a ser compartida el día de hoy y que vamos a entender y a poner por obra cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, buenas noches, bienvenidos todos a esta transmisión. El día de hoy, el tema que vamos a compartir se llama Maranata, y este es un término griego que significa Cristo viene. Y Cristo viene mucho más pronto de lo que nosotros podemos estar imaginando en este momento. Quiero leerles lo que dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 44. Y este es un pasaje que está después del cronograma que Dios nos da a través de Jesucristo en el Evangelio, en el capítulo número 24 de Mateo, del 24:1 al versículo 31, nos está hablando de la sucesión de acontecimientos que se van a dar, y uno es principio de dolores, después la tribulación, la gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre, o sea, el día de la ira del Señor. Al finalizar nos da unas instrucciones para que tengamos todavía un mayor entendimiento de cómo se va a llevar adelante ese cronograma. Y vamos a leer del versículo 32 al 44. La palabra de Dios dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Por qué decimos que la venida del Señor es inminente? En el versículo 32, la palabra de Dios dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La palabra, cuando se refiere a la higuera, se refiere a Israel. Y aquí nos dice que aprendamos de Israel que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, es decir, comienza a fructificar, el verano está cerca. Así también, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, en 1948,
el pueblo de Israel, después de casi 2000 años de no tener un territorio propio, sino que estar disperso por todas partes, en 1948 se constituye como una nación. El 14 de mayo de 1948 se constituye como una nación. Es decir, la higuera comienza a producir sus hojas, comienza a producir fruto. Hoy no nos queda ni la menor duda cuando revisamos todo lo que ha sucedido en los últimos 72 años en Israel, que Israel está más que hojas tiernas. Israel ya está produciendo, ya es una higuera que está produciendo mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces ya esta señal está cumplida. Y notemos lo que dice el Señor en el versículo 34. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, las palabras del Señor están firmes. Y Él está hablando de que todas esas cosas, a partir del florecimiento de Israel, no pasará una generación hasta que todo eso acontezca. La pregunta que nos queda acá por resolver, y es algo que la palabra de Dios no nos indica con absoluta claridad, es cuánto es la duración de una generación. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel iba a regresar a la tierra prometida después de estar en Egipto, dice 4 generaciones, y fue 400 años después. O sea, esas generaciones fueron de 100 años. Sin embargo, más adelante en los Salmos nos dice que una generación será de 60 años y en los más fuertes de 70 u 80 años. Entonces, nos está hablando de una generación que nosotros no podemos decir es esta exactamente, pero podemos hacer hagamos un ejercicio. Si una generación fuera de 100 años y el establecimiento de Israel fue en 1948, eso significaría que en 1948 ya deberían estar cumplidas estas señales. Pero la otra es, si es de 80 años, eso nos llevaría al 2028. O sea, y el Señor no dice va a terminar esta generación, dice en el transcurso de esa generación. O sea, puede ser en el transcurso de los 80 o en el transcurso de los 100 años a partir de 1948 en adelante. O sea, ya estamos en este tiempo. Estamos en el tiempo de la venida del Señor. Puede suceder en cualquier momento. Si uno ve las señales de los tiempos, en primer libro de Crónicas 12:32 dice que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que tenemos que hacer y además para enseñarle a nuestros hermanos lo que hay que hacer. Entonces hay que observar las señales de los tiempos. Y hemos visto que, por ejemplo, desde 1972, con la declaración de Lausana, y posteriormente con la declaración de Manila, y en el 2010 con la declaración de El Cabo, esta fue una convocatoria a todos los ministros de todo el mundo que hizo Billy Graham en 1972, y de ahí salió una declaración de Lausana que fue perfeccionada con la declaración o actualizada con la declaración de Manila y posteriormente con la del Cabo, donde se enfatiza la misión de la iglesia de cara a los retos del futuro, y en ellos se advierte de la venida de Cristo, número 1. Luego hemos tenido el Señor ha levantado diferentes profetas en el mundo a lo largo de todos estos años, como por ejemplo tenemos a Wilkerson en Estados Unidos, a Ravenhill, a John Stott, que fue uno de los que elaboraron la declaración de Lausana, y otros profetas más que han estado advirtiendo a la iglesia de la pronta venida de Cristo. Y el orden de los acontecimientos, la misma palabra de Dios nos lo enseña. Y nos lo dice en el versículo 36, en lo que respecta a la iglesia, que es el punto que nos ocupa el día de hoy. Dice la palabra: mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será quitado. Esto nos está hablando del arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Otra vez el arrebatamiento. ¿Y qué dice del arrebatamiento? Que va a ser como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? El pecado se multiplicó al máximo, como lo estamos viendo en este tiempo. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32 nos da digamos, una escalera descendente de la degradación. Y la última escalera, el último peldaño dice que los que hacen todas las cosas malas a las que se refiere antes, que fue la escalera en la que la humanidad ha ido bajando, no solo hacen esas cosas, sino que se gozan con ellos. Y ese gozarse con ellos quiere decir que no solo las aprueban, sino que las divulgan, las promueven. Y estamos viendo hoy, a través de una serie de lineamientos que está dando Naciones Unidas, que están promoviendo todas esas maldades, como es la ideología de género, la promoción del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos llegando ya, o ya llegamos al último peldaño de la degradación, de la que nos habla Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Entonces estamos en el mismo tiempo de antes del diluvio. La maldad es absolutamente imparable y ha llegado a unos niveles que era imposible imaginar hace unos 50 años. En 50 años la cosa se degeneró de una manera impresionante. Por un lado. Por el otro lado, debemos recordar qué pasó en los días de Noé. Noé entró al arca 7 días antes de que comenzara el diluvio. Dios metió a Noé 7 días antes en el arca, antes de que comenzara el diluvio. ¿Y qué significa eso? Que la iglesia va a ser quitada de en medio del mundo antes de que comiencen los juicios. Y los juicios comienzan, de acuerdo a lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 6, capítulo 6, comienzan y duran 7 años, o sea que la iglesia es arrebatada antes de ese momento. El arrebatamiento, si vemos entonces, la inminencia del juicio viene, pero es más inminente aún el arrebatamiento de la iglesia. Para que se cumpla la palabra que el Señor dijo entre el versículo 36 y el versículo 41. Ahora lo que nos dice en el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, necesitamos velar, necesitamos estar preparados. ¿Cómo es esa preparación? Obviamente, primero que nada, debemos entender por qué viene Cristo. Cristo viene por una iglesia pura, limpia, una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Qué significa esto? Una iglesia gloriosa es una iglesia que tiene el carácter de Cristo, número uno. Y número dos, es una iglesia que está caminando en santidad, y es evidente que el día de hoy la iglesia no está manifestando, digamos, la gran masa de la iglesia no está manifestando ni el carácter de Cristo, ni ser una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. De hecho, tenemos divisiones, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, 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 y más ahora en esta pandemia eso salió a luz. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es que nos preparemos. Mire lo que dice en Oseas, capítulo número... Bueno, antes quiero que vayamos a Primera de Pedro.
para entender lo que dice también la palabra de Dios, porque eso es algo que nos debe servir a cada uno de nosotros como un norte, como una guía. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 17, versículo número, déjeme ver dónde 5, 7, no, 4, es capítulo número 4. Capítulo número 4, versículo 17, dice, y esto es algo que a lo cual le debemos poner atención en este tiempo, es importante que le pongamos atención. Dice la palabra, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, antes de que el Señor venga a juzgar al mundo, antes de que el Señor inicie los juicios de la tribulación, y obviamente si la iglesia se va antes, es antes del arrebatamiento, el juicio va a comenzar por la casa de Dios, o sea, por la iglesia. Y esto es lo mismo que nos dice el libro de Malaquías en el capítulo número 3, versículos del 1 al 5. Notemos lo importante de esto. Malaquías 3, del 1 al 5 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a su templo, no dice al mundo, o sea, esto está hablando de la iglesia, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ese ángel del pacto es Jesucristo. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los sacerdotes, y nosotros somos reyes y sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. O sea, en los dos pasajes estamos viendo que antes de que comience el juicio del mundo va a comenzar el juicio por los hijos de Dios. O sea, el Señor va a venir a purificar. Y es un juicio de amor, es un juicio, no hay que pensar que es un juicio de ira, es un juicio de amor, es un juicio de disciplina. Estamos equivocados cuando pensamos que cuando decimos que Dios es amor y estamos pensando que es todo cariño, toda tolerancia, etcétera. La palabra de Dios no nos permite pensar eso, porque cabalmente en Hebreos, en el capítulo número 5 y versículo 12, dice algo que es importante que la iglesia necesitamos considerar. Dice, a partir del versículo 5, dice en Hebreos 12, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ojo, la disciplina del Señor es para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y qué es santidad? Es caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué es santidad? Caminar en la obediencia a Dios.
que es santidad, agradarle al Señor con nuestra forma de vivir. O sea, el Señor aquí nos está dando, a través de estos pasajes, nos está dando el panorama completo. Antes del arrebatamiento, que es inminente, Él va a venir a traer, va a venir a limpiar, a purificar su iglesia para presentarse a sí mismo una novia pura, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa. La pregunta es, ¿usted quiere ser solamente salvo o quiere ser parte de la novia? Si queremos ser parte de la novia, y yo creo que ese es el anhelo de todos, necesitamos prepararnos para Él. Más que para su venida, prepararnos para Él. ¿Y qué esperaría usted de una pareja antes de casarse con ella? Que esa pareja lo ame con todo su corazón o la ame con todo su corazón, que esa pareja lo anhele, que esa pareja esté enamorada, apasionada de nosotros, porque Cristo no habría de estar esperando de su iglesia eso. De hecho, nos lo dice el libro de Cantares. La novia del libro de Cantares era una novia apasionada que pasa por 4 procesos de crecimiento en su relación con el novio. Uno es, mi amado es mío, eso quiere decir que está centrada en ella. Luego dice, mi amado es mío y yo soy de él. Entonces significa que ya está madurando y entendiendo que no se trata solamente de ella, sino de él. En la tercera fase dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, ya el amado está siendo puesto en primer lugar y ella en segundo, hasta que finalmente dice, yo soy de mi amado y en él y en mí tiene su contentamiento. Ahí ya el centro de todo es el amado. Entonces, igualmente, el Señor está esperando, si nos lo dejó escrito en el libro de Cantares, es porque el Señor está esperando que usted y yo pasemos por ese proceso para llegar a que Él verdaderamente sea el todo de nuestra vida. Ya no el centro, ya no el primer lugar, el todo de nuestra vida. De hecho, eso es lo que significa yo soy el que soy, como Él se identifica con el pueblo de Israel cuando envía a Moisés. ¿Y qué significa yo soy el que soy? Significa yo soy todo lo que tú necesitas. O sea, el centro. Él debe ser el centro de todo. Entonces necesitamos entender los tiempos. Y miren, no hay que ser profeta para poder entender los signos de los tiempos. Veamos lo que está pasando en el mundo solo en este momento, solo este año. En primer lugar, salió a luz que hay como 20 pestes o 20 enfermedades que tienen una categoría superior a lo epidémico del COVID. El COVID fue declarado una pandemia, pero hay por lo menos en el mundo en existencia otras 15 enfermedades que son una pandemia que causa muchas más muertes de las que está causando el COVID. Y entre ellas podemos ver el cáncer, la neumonía, problemas de ataques al corazón, infartos, hipertensión, estrés, tenemos accidentes de tránsito, muertes por alcoholismo, diabetes, etc. O sea, hay cualquier cantidad de pestes, es una más. Y la palabra de Dios dice que en el tiempo de principio de dolores, antes de la tribulación, van a haber pestes. No dice una, dice pestes, un montón. Aparte de eso, veamos la historia de terremotos en el mundo, y en este tiempo se han incrementado y hay terremotos al mismo tiempo en un montón de lados. También hay hambrunas en un montón de lados, y esas son señales de que ya estamos en el tiempo de principios de dolores, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en cuanto a la degradación humana, ya no estamos solamente en el principio de dolores. Yo diría que estamos en el final de principios de dolores, ya solo esperando el arrebatamiento de la iglesia para que después de eso vengan los juicios ya del tiempo final. Entonces, la importancia de entender los tiempos y de prepararnos para ello. No quiero darle una mala noticia, pero le voy a dar dos noticias, una mala y una buena.
Si usted está creyendo que la situación que estamos viviendo hoy va a mejorar, le tengo malas noticias. Ni siquiera los economistas de los mejores economistas del mundo, agrupados en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, prevén que esta crisis económica se pueda superar antes del año 2025. O sea, vienen años de escasez, de limitación en el área económica. Por el otro lado, en este tiempo experimentamos de alguna manera una persecución indirecta de la iglesia, en el sentido de que los templos fueron cerrados y aún en las etapas de la reapertura hay muchas limitantes que otros negocios más peligrosos pueden están experimentando. Y esto está unido a algo que a principios del año 2020 publicó Naciones Unidas. Básicamente el mensaje de Naciones Unidas es: el peor enemigo del avance de las degradaciones que nosotros queremos implementar en el mundo son los cristianos. O sea, Naciones Unidas declaró que los cristianos son los enemigos de Naciones Unidas, del gobierno mundial. Así que para la iglesia las cosas no van a mejorar. Es difícil. Si no es ahorita, vendrá una persecución más fuerte después. De hecho, la persecución la hemos estado experimentando desde hace tiempo. Lo que pasa es que no es en nuestros medios no es todavía una persecución donde esté muriendo gente, pero ya hay unos signos de la persecución que vendrá en los próximos años. Por ejemplo, aquí en Guatemala, aquí se supone que hay libertad de cultos y todo, pero en los últimos años han estado implementando, dizque bajo el tema de la protección del medio ambiente en cuestiones de sonido, ocupaciones de espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Se han creado unas cosas que se llaman los planes de ordenamiento territorial, donde restringen la posibilidad de que las iglesias estén en las áreas más céntricas y en las áreas de mayor movimiento de personas. Aparte de eso, hay limitaciones con el sonido en las discotecas, bares y clubs nocturnos y todo. Pueden tener volúmenes de 95 decibeles, por ejemplo. Sin embargo, en las iglesias el límite son 65 decibeles. Esa es una forma de persecución indirecta. Por el otro lado, también en el caso de si se quieren hacer conciertos, hay que cumplir con una serie incluso en las iglesias hay que cumplir con una serie de limitaciones impresionantes que al final hacen prácticamente imposible el hecho, o es muy limitado el hecho de que se puedan hacer conciertos de música cristiana. En Estados Unidos en este momento están pasando cosas, en Estados Unidos está sucediendo algo que quizá nos está pasando desapercibidos a la mayoría de cristianos, y ahí se están jugando muchas cosas en estos meses. En el mes de noviembre, a principios del mes de noviembre, no sé si es el 4 de noviembre o el 20 de noviembre, no estoy muy seguro, pero en Estados Unidos hay elecciones. En Estados Unidos hay dos partidos, uno es el Partido Demócrata, otro es el Partido Republicano. El Partido Republicano está liderado en este momento por el presidente Donald Trump, que ha manifestado muy claramente su respaldo al cristianismo, a la no difusión de la agenda de género y a la agenda pro aborto, mientras que el Partido Demócrata es pleno partidario de esas agendas. De hecho, la persona que va como vicepresidente del candidato demócrata es una defensora del aborto y una defensora de la ideología de género, y va como vicepresidente de este señor. Y la enemistad, digamos, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano se ha visto a lo largo de toda esta emergencia del COVID.
el presidente hablando de que se abran, las ciudades, se abran los templos, se reactive la economía, y en los estados donde son gobernados por gente del Partido Demócrata, se han opuesto radicalmente a eso, a pesar de que ya en estos momentos la pandemia en Estados Unidos está prácticamente ya declinando, pero ellos se han opuesto a eso. En un estado demócrata, a principios, si no estoy mal, de mayo, hubo un policía de una jefatura de policía demócrata, prácticamente asfixió a un hombre de raza negra, y esto desató una serie de protestas. Ojo, es en un estado gobernado por demócratas, bajo una policía demócrata. Sin embargo, esto generó protestas en los Estados Unidos que llevan mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, pero específicamente en todos los estados donde gobiernan demócratas. En los demás estados no. De hecho, en California, que es un estado demócrata, ahí el gobernador es demócrata. El gobernador no ha querido reactivar la economía como todos los demás gobernadores demócratas en Estados Unidos, pero sin embargo han convocado a manifestaciones donde la gente manifiesta sin mascarillas, pero ellos no quieren abrir la economía. Es una gran contradicción. Y en el estado de California, específicamente en algunas ciudades, ya quemaron iglesias, han quemado Biblias, han botado monumentos que representan valores cristianos, etcétera. Y eso habla ya de una persecución y de lo que se nos avecinaría primero en Estados Unidos, pero como eso se vuelve un reguero, probablemente también viene después a nuestros países, va a desencadenar una persecución de la iglesia. Primero por la gente que gobernaría si es que los demócratas ganan la presidencia. Desde la presidencia van a impulsar la agenda pro ideología de género y pro aborto. Se van a unir a Naciones Unidas para imponerlo a todo el mundo, y eso nos incluye a todos nuestros países iberoamericanos. O sea, estamos realmente en un peligro bastante grande de persecución a la iglesia. Y hablamos de lo que viene en lo económico, de lo que viene en la cuestión de la iglesia, y obviamente también se impulsan la cuestión de género y proaborto. Esto se va a volver una cuestión bastante difícil para la iglesia. Así que esa es la mala noticia. Ahora, la buena noticia es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, el Señor va a defender su iglesia. Pero eso no quiere decir que todas esas cosas no nos vayan a afectar. El Señor va a estar con nosotros. Así que es importante que nosotros estemos preparados. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por la cuestión económica, porque han hecho de Dios un proveedor económico en lugar de Dios, y un Dios que busca la santidad de sus hijos antes que la prosperidad. La Biblia no dice que el Señor viene por una iglesia rica. La Biblia no dice que el Señor viene por una iglesia con una gran autoestima. La Biblia no dice que el Señor viene por una iglesia que tiene posiciones de poder y autoridad en el mundo secular. La palabra de Dios no dice que Dios viene por una iglesia que solo ve al Señor como su proveedor. Dice que viene por una iglesia santa. ¿Y qué significa santa? Ser santo como Él es santo. Ser perfeccionado al carácter de Cristo cada día. Entonces ya también es tiempo de que nosotros nos ubiquemos en entender que hay enseñanzas en la iglesia que nos están llevando justo a donde no nos deberían llevar, en la dirección contraria al Señor. ¿Por qué? Porque la prosperidad económica, la búsqueda de la prosperidad económica antes de la santidad es buscar la añadidura en lugar de buscar el reino de Dios. El buscar la autoestima, y una gran autoestima, es buscar la vanagloria de la vida.
O sea, por un lado lo económico es buscar los deseos de la carne, de los ojos. Por el otro lado, la búsqueda de cuestiones de poder y de autoestima va a buscar la vanagloria de la vida. Y por el otro lado, la búsqueda de la gente quiere enriquecerse para vivir más cómodamente, para una vida más placentera, para una vida más segura, para una vida más para poder vivir ostentosamente. Y eso son los deseos de los ojos. Y la palabra de Dios dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios. Así que estamos llevando con esas doctrinas a la gente a un lugar diferente a donde Dios quiere que lo llevemos. En lugar de disminuir el yo, lo estamos alimentando. Por el otro lado, las enseñanzas acerca algunas enseñanzas acerca de guerra espiritual nos llevan a culpar al diablo de todo. Y qué bonito, ¿verdad? El diablo es el culpable de todo, yo soy inocente de todo. Eso no es así. El diablo no me obliga a pecar. El que toma la decisión de pecar soy yo. Entonces, eso evade la responsabilidad. Es el complejo de Adán, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y la mujer que me diste. Y ahora, ¿qué hacen un montón de cristianos? Cuando pecan o cuando se equivocan, fracasan, es que el diablo me hizo. No, el diablo no me hizo. El diablo me tentó, pero todo lo demás lo hice yo. Yo fui el que me dejé seducir, atraer, concebí, ejecuté, etc. Entonces, ahí es el tiempo de que nosotros entremos en una revisión como parte de la preparación a la que el Señor nos está llevando. Es necesario que nosotros entremos en un proceso de evaluación y rectificación de las cosas en las que hemos creído con respecto a Dios. ¿Por qué? Primero que nada, porque la palabra dice en el Salmo 119:59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. En segundo lugar, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y en Deuteronomio 5, donde nos habla de los 10 mandamientos, dice que no nos haremos ninguna imagen de nada que está en el cielo, ni de Dios, ni de nada que está en el cielo. ¿Y eso qué significa? No solo significa hacer una estatua o una escultura o lo que sea, es construir una imagen de Dios aquí en mi mente que no corresponde a lo que la palabra de Dios me está diciendo, que no corresponde a la santidad de Dios, que no corresponde a la perfección de Dios, que no corresponde a la bondad de Dios, que ya vimos que tiene dos caras, la cara de la bendición, pero también la cara de los mandamientos y de la disciplina del Señor. Hoy hay muchos que dicen, hoy en día no tenemos que obedecer los mandamientos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor nunca anuló la ley. Es más, el Señor Jesucristo subió el estándar de la ley. Por eso Él le dice a sus seguidores, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los fariseos, están mal. ¿Por qué? Porque los estándares de la palabra de la gracia son más altos que los estándares de la ley. ¿Y por qué razón? Muy simple. Antes de la gracia, las personas no tenían el Espíritu Santo en su corazón y por lo tanto no estaban empoderadas para cumplir los mandamientos como Dios decía. Pero el Espíritu Santo nos es dado, y según lo que nos enseña Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, el Espíritu Santo nos es dado para que obedezcamos los mandamientos de Dios. O sea, nuestra responsabilidad no es menor que los de la ley, es mayor, porque la gracia es una vida en libertad, pero en responsabilidad. Así que necesitamos reenfocar nuestras creencias para ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros no vamos a ser juzgados por lo que nosotros pensemos que es Dios, o por lo que pensemos que es la voluntad de Dios, o por lo que pensemos que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros vamos a ser evaluados cuando Él venga por lo que su palabra dice. De hecho, eso es lo que dice el mismo Jesús. Yo no los voy a juzgar. La palabra que les he hablado es la que los juzgará. O sea, tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo completo de la palabra de Dios y necesitamos volver al consejo de la palabra de Dios, no a las enseñanzas que nos gustan, no a las enseñanzas que satisfacen
aunque sea de una manera muy encubierta, nuestro ego, el deseo de la autoexaltación y el deseo de la autogratificación, que son las dos caras del ego. El ego busca su autoexaltación y su autogratificación. El mayor ídolo que nosotros tenemos adentro de nuestro corazón es el ídolo del yo. Ese es el fabricante de todos los demás ídolos. Y cuando me refiero a ídolos, por favor, tengámoslo claro, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. No solo se refiere a imágenes, se refiere a los ídolos que construimos en nuestro corazón, como la ambición del dinero, como la búsqueda de placer, de hedonismo, el narcisismo, el egocentrismo, la autoayuda, la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Un creyente que está parado en la palabra de Dios no necesita autoestima. ¿Por qué? Porque sabe que su identidad está en Cristo, que ya no vive él, sino Cristo vive en él, que su valor está dado por Cristo viviendo en él, no por él mismo. Yo no tengo valor por mí mismo. Yo me separo del Señor y como dice la palabra, como el perro vuelve a su vómito, así el necio regresa a su necedad. O sea, todo lo que pueda haber en mí que valga la pena no depende de mí, depende de Cristo en mí. Es Cristo viviendo en mí el que me da valor. Entonces no necesito de una autoestima. De hecho, la palabra de Dios nos dice claramente, lo vil del mundo fue lo que llamó Dios, lo débil del mundo, lo que no valía ni servía. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen muy sabios, muy fuertes, muy importantes. O sea, yo no estoy en Cristo porque sea una buena persona o haya sido una buena persona. Yo estoy en Cristo porque Él en su misericordia llamó a lo vil del mundo. Me llamó a mí. ¿Sí? Si yo le contara mi testimonio, se asusta. ¿Ya? Y de hecho me ha pasado a lo largo de estos más de 50 años de estar en el Señor, algunas veces me he convertido en un hijo pródigo y resulta que vuelta la cabra al monte, ¿verdad? Y todavía peor de lo que era antes. O sea, por eso el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Por eso dice, permaneced en mí. Porque nuestro único valor, nuestro único potencial, nuestra única habilidad o capacidad para algo, lo único que sirve, que tiene valor eterno para hacer o tener, es Cristo en mí. Por eso dice la palabra Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por eso Pablo decía que él proseguía a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él entendía que el principio fundamental era ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso es lo que dice Jesús en Mateo 16, 24. Es necesario, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y obedézcame. Y Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, y hacia eso es hacia donde debe ir nuestra preparación en estos tiempos para podernos preparar para la venida inminente de Cristo por su iglesia. Miren, hay cosas que nosotros todavía, digamos así en general, la iglesia no entiende. Cuando decimos que Dios es amor, pensamos que el amor de Dios es igual para todos. Hay un amor que es igual para todos. Pero la palabra de Dios en los idiomas originales usa 7 palabras diferentes que significan 7 cosas diferentes y que al español se traducen como amor. Y eso nos puede crear confusión. Por ejemplo, cuando decimos que Dios ama al mundo, pareciera que estamos diciendo que Dios ama al mundo de la misma manera que ama a sus hijos. No es cierto. Cuando la palabra de Dios dice que ama al mundo, está hablando de un tipo de amor que es compasión. No quiere decir que Dios ame al pecador como
como ama a sus hijos, de ninguna manera. Quiere decir que Dios tiene compasión del mundo, y porque Dios tiene compasión del mundo, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea adoptado como hijo. Ese ya es otro tipo de amor, el amor del Hijo, el amor del Padre. Pero también hay otro tipo de amor de Dios hacia nosotros, que es el amor del amado, el amor por la novia. Y la palabra de Dios dice que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Si nosotros, usted no puede decirme que el amor que una persona le tiene a su pareja es el mismo amor que le tiene a sus hijos, y el mismo amor que le tiene a sus empleados, y el mismo amor que le tiene a los amigos, y el mismo amor que le tiene a los que están más lejos de su círculo, o sea, el amor al prójimo. Son diferentes formas de amar. Y Dios igualmente lo hace. Por eso la palabra de Dios dice que Dios tiene compasión del mundo, luego que Dios ama a sus discípulos, luego Dios ama a sus hijos, Dios ama a la novia. O sea, podemos ver 4 clases de amor ahí. El amor compasivo hacia el mundo. Luego, el amor a quienes son sus discípulos, sus siervos. Por eso Jesús dice, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Ese ya es otro nivel de amor, por el cual nosotros tenemos que transitar. O sea, no es tanto que Dios tenga diferentes niveles de amor, es que nosotros vamos a ir experimentando vamos a ir creciendo hacia ese amor supremo que es el amor del amado, pero vamos a ir pasando por etapas. Usted no me puede, el primer amor no es igual al amor del amado o al amor de la amada, ¿sí? Nosotros necesitamos experimentar primero el amor compasivo, luego el primer amor con el Señor, el amor hacia los discípulos y siervos, luego el amor hacia los amigos, el amor hacia el Hijo y el amor de la amada. O sea, necesitamos crecer en esos diferentes niveles del amor. Y la palabra los habla, 7 niveles diferentes o 7 formas diferentes en que se manifiesta el amor de Dios. Entonces necesitamos ir creciendo en esos niveles. De eso se trata la madurez del creyente, de ir metiéndonos en la intimidad con Dios. Ojo con esto, porque ahí es donde está la clave. Nosotros decimos que el cristianismo no es una religión, sino es una relación. Y es una verdad. Es una verdad, pero es una verdad a medias. ¿Por qué razón? Porque se trata de una relación que debe ir creciendo y una relación en la que voy siendo transformado. No solamente es una relación, ya tengo una relación, entonces ya estoy bien con Dios. No, es cierto, ya tengo la vida eterna, ya tengo el perdón de pecados, pero esa relación debe irse desarrollando. Por eso la palabra de Dios dice que oremos sin cesar. Por eso la palabra de Dios también nos dice, nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que oremos sin cesar, para que tengamos una comunión e intimidad con Dios en la cual vamos creciendo en esa relación de amor. Primero lo amamos por el amor compasivo, después lo amamos con el primer amor, pero después lo amamos como discípulos y siervos, después como amigos, después como hijos y después como amada o como amado. Entonces, ¿quién es el que nos guía en eso? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo, en la comunión, en la intimidad con el Espíritu Santo, nos va a ir llevando hacia a introducirnos en esos diferentes niveles del amor hacia el Señor. Entonces, por eso necesitamos la intimidad. No se trata solo de la palabra, no se trata solo de asistir a las actividades religiosas, no se trata solo de cantar canciones, se trata de la intimidad.
En la intimidad vamos aprendiendo la obediencia, en la intimidad vamos siendo transformados, en la intimidad vamos creciendo, en la intimidad nos vamos aproximando a esa imagen o a esa, al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y si algo está absolutamente descuidado en la iglesia de hoy es precisamente esa intimidad. Es una intimidad hecha a la carrera. Señor, bendíceme, hazme, pone, quítame, ayúdame, guíame, dame éxito, dame bendición, dame esto. Y se acabó el tiempo de la intimidad. De hecho, hay estadísticas que son francamente deprimentes en ese sentido. Hicieron una estadística en Estados Unidos hace algunos años de cuánto oraba en promedio diario un creyente normal, incluidas las oraciones de comida y todo lo demás, y resultó que el promedio diario daba como entre 20 y 25 minutos. Y lo hicieron también con líderes, con ministros, con pastores. Yo no pensaría que ahí se incrementó, ¿verdad? El promedio, incluyendo las oraciones de apertura, cierre de servicios, de reuniones de consejería, de reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El promedio que oraban los pastores por día era entre 45 y 60 minutos al día. Y si vemos en el libro de Hechos, en el capítulo número 6, algo que se nos olvida mucho a los ministros en el trajín de actividades. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 6, nos habla de que los apóstoles al principio de la iglesia estaban sirviendo las mesas, ¿correcto? Y entonces comienzan a haber problemas con eso y ellos dicen, bueno, entonces asígnennos hombres de buen testimonio, de fe, etcétera, etcétera, que hagan este trabajo. ¿Para qué? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ojo, cuando Dios pone un orden, significa que primero va lo primero. Y él dice, el ministerio de la oración y de la palabra. Si hoy hacemos un análisis de por qué los sermones o las prédicas o las enseñanzas no transforman vidas, ¿por qué la iglesia está en ese nivel, en un nivel muy por debajo de lo que Dios esperaría de la iglesia? Si nos comparamos nosotros con la iglesia del libro de Hechos, honestamente estamos abajo de ese nivel. ¿Por qué razón? Porque nuestros mensajes son mensajes intelectuales, porque hemos sustituido la intelectualidad por la oración. O sea, la oración la hemos sustituido por la intelectualidad. Y la intelectualidad no cambia a nadie. La intelectualidad es información. Pero la palabra debe ser transformación. De hecho, ¿qué es lo que dice la misma palabra? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ese espíritu vivificador, ¿cómo lo desarrollamos en nosotros? ¿Cómo la vivificación del espíritu se desarrolla en nosotros? A través de la intimidad, a través de la oración. Por eso el primer llamado del ministro era a la oración y después a la palabra. Pero si analizamos las agendas nuestras el día de hoy, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? El mismo tiempo que le dedicamos a la palabra. Y le estamos dedicando a la oración y a la palabra por lo menos el mismo tiempo que le dedicamos a las actividades puramente administrativas u operativas ministeriales. Yo diría que no. Yo diría que la evidencia arrojaría que estamos dedicándole muchísimo más tiempo a las actividades operacionales del ministerio que a la oración y a la palabra juntos. De hecho, la tremenda queja de todos los ministros o de muchos ministros del día de hoy es no tengo tiempo. Por eso tengo que comprar
Por eso tengo que comprar libros de bosquejos de prédicas para predicar el mensaje del otro. ¿Por qué predicamos el mensaje del otro? Porque no tenemos un mensaje propio. ¿Y por qué no tenemos un mensaje propio? Porque no hemos estado en el secreto de Dios. No hemos estado en el consejo de Dios. No hemos estado en la comunión con Dios. Notemos algo. Y con eso voy a terminar el día de hoy. Vamos a continuar mañana. Pero el libro de Oseas, en el capítulo número 2, dice algo bien interesante. Y yo creo que ya lo han oído en este tiempo, pero la cosa es que no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y le quiero contar lo que dice la palabra. Oseas, capítulo número 2, versículo número 14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto fue un desierto. Lo de la pandemia de ahorita fue un desierto. El Señor nos llevó al desierto porque quería hablar a nuestro corazón. Pero ¿a cuántos realmente nos habló al corazón? ¿Cuántos no estuvimos más preocupados de noticias, de cómo iba el COVID, de los mensajes de las autoridades, de las noticias de si salía vacuna, de que si había tratamiento, de que qué íbamos a hacer con lo económico y con los trabajos? ¿Fuimos realmente a buscar al Señor? Aprovechamos ese tiempo para buscar al Señor y que hablara a nuestro corazón. Otras versiones dicen que la traeré al desierto y la enamoraré. Pero la evidencia me dice a mí que en lugar de enamorarlos, en lugar de haber aceptado la invitación a ir al desierto y enamorarnos del Señor, esta situación sirvió para enfriar a un montón. Y le voy a dar un dato simple que usted lo puede verificar en las transmisiones de todos los pastores, predicadores, etc. Antes de que la pandemia comenzara, vamos a poner un caso típico, que lo he visto repetido hablando con hermanos pastores, lo he visto repetido en casi todos. Al principio, antes de la pandemia, habían 100 asistentes a los servicios dominicales. Cuando cerraron las iglesias y comenzaron las transmisiones, la audiencia bajó de 100 a 60. Y aquí en Guatemala, cuando abrieron los fines de semana, los domingos, que ya había movilidad y los centros comerciales ya están abiertos y restaurantes y toda la onda, resulta que la audiencia que estaba en 60 bajó a 40. ¿Eso qué dice? ¿Realmente estamos buscando al Señor? Eso me dice que los primeros 40 que se fueron, ese 40% primero que se fue porque su relación no era con Dios realmente. Su relación era con el pastor, con la iglesia, con el edificio. Y el otro 20% que disminuyó la cuestión cuando ya abrieron los centros comerciales y los restaurantes y todo, me dice que para esa persona lo más importante era la diversión, no la relación con el Señor. Para reflexionar, mis hermanos. Estamos en tiempos peligrosos y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Tenemos que cuidar que ese amor no se enfríe y tenemos que cuidar de esto que dice la palabra en el libro de Oseas: te llevaré al desierto y te enamoraré. Los desiertos no son lugares de sufrimiento, como hay una doctrina por ahí que los hermanitos cuando les está yendo muy mal dicen aquí atravesando un desierto. No, los desiertos no son lugares de sufrimiento. Uno los hace de sufrimiento porque no entiende el proceso que Dios quiere en el desierto. En el desierto lo que Dios quiere es
formarme, fortalecerme, afirmarme, establecerme, llenarme de su unción, enamorarme y sacarme de ahí de una mejor manera de la que entré. O sea, son lugares de formación, son lugares de intimidad. Por eso me lleva al desierto, porque es Él y yo nada más. No hay nada más. Es Él y yo, punto. En el desierto no hay distracciones, en el desierto no hay trabajos, en el desierto no hay diversión, en el desierto no hay placeres ni distracciones que me puedan quitar de lo que verdaderamente es la finalidad del desierto, que es estar con el Señor. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Para ser fortalecido. ¿Cómo salió Jesús del desierto? Llenísimo del Espíritu Santo. Y comienza su ministerio a partir de ahí. ¿Qué pasó con Elías? Elías vivía en la presencia de Dios, pero después de lo de Jezabel va al desierto. ¿Para qué? Para que el Señor lo fortaleciera aún más. Y sale con una visión del desierto. ¿Para qué fue Juan el Bautista al desierto? Para ser formado para la misión que Dios tenía para él. ¿Para qué llevó Dios al desierto al pueblo de Israel? Lo llevó para que vieran su poder, para que vieran su provisión. ¿Y qué pasó con él? En lugar de meterse con el Señor, comenzaron a extrañar lo viejo, sin entender el propósito del desierto. Ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida a los 2 meses. Sin embargo, el Señor los llevó en una travesía un poquito más larga para que ellos pudieran experimentar su poder, para que ellos pudieran experimentar sus grandezas, para que no tuvieran miedo, para que no tuvieran la mentalidad de esclavos. Pero ¿qué hicieron en el desierto? En lugar de meterse con el Señor y agradecerle por todas esas maravillas y por todas esas cosas que Dios hizo más de 20 señales desde la salida, desde la primera plaga de Egipto hasta antes de que el Señor les dijera, bueno, se van a quedar 40 años en el desierto porque no han entendido. El Señor les hizo milagros, les hizo más de 25 milagros para que conocieran de su magnificencia, de su poder, de su amor. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. La pregunta es, ¿qué hicimos nosotros en este desierto? A ver si no viene otro desierto y un poco peor que el que pasó. Esto no ha pasado, mis hermanos. Esto no ha pasado. Yo creo, no creo, pero la percepción que tengo es que lo peor todavía está por venir. Y le voy a explicar por qué. Cuando no hemos escuchado sus amonestaciones, cuando no hemos escuchado sus llamados y el Señor nos ha estado llamando y llamando y llamando a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo para una transformación en nuestro corazón. Miremos lo que dice el Salmo 6, en el versículo número 1. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Qué significa eso? Hay 3 procesos en la disciplina del Señor. Hay 3 niveles en la disciplina del Señor. El primero es reprendernos. ¿A través de qué? De la palabra, a través del Espíritu Santo que nos redarguye y que nos dice, mijo, por ahí no es el camino. Este no es el camino. Métete conmigo. En lugar de estar buscando enriquecerte, métete conmigo. En lugar de estar consumiendo tus horas en ver cómo te haces más rico, escucha la palabra, busca la palabra. En lugar de afanarte por las cosas del mundo, búscame a mí. Yo te voy a dar las añadiduras. Busca el reino de Dios, su justicia, y todas las añadiduras vendrán. No te afanes. Tú no le puedes agregar ni un codo a tu estatura. El Señor nos amonesta, esa es la primera. Pero si no hacemos caso a la primera, comienza el castigo, que es lo que dice Hebreos 12. El padre que ama a sus hijos los disciplina y los castiga. La primera es la reprensión.
El segundo es una reprensión más fuerte a través de las cosechas malas de lo que hemos sembrado mal. En este momento, todos aquellos que buscaron a Dios para su prosperidad económica, seguramente están sufriendo. Ese es el resultado de la cosecha. En lugar de confiar en el Señor, están nerviosos. Y si no, pregúntenle a los pastores, los niveles de diezmo se cayeron. Y eso habla de la falta de confianza en el Señor. Solo diezmaban para que Dios les diera. Dios no es negociante. Dios es Padre. Dios bendice por gracia, no porque no está obligado por los diezmos. Él puede retener la cosecha el tiempo que sea hasta que cambie mi corazón. Y yo tengo una experiencia de esos que no me da tiempo de contársela, pero así es. Y si no, si después de la reprensión, si después del castigo no atendemos, viene la vara de Dios. Y déjeme demostrárselo en un versículo pequeñito en el libro de Judas, o en la epístola de Judas. Que por cierto, la epístola de Judas está antes de Apocalipsis, y es una introducción al libro de Apocalipsis. Pero miren lo que dice en el versículo 23. Yo voy a leer desde el 20, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, no dice haciendo riquezas, teniendo una autoestima, buscando el éxito, teniendo poder en el ámbito secular, etcétera, etcétera. No dice eso, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, santidad, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Esa es la reprensión. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Entraron en el castigo. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso habla de disciplina, de vara. Dios aquí está hablando de los tres procesos. Mis hermanos, por el amor de Dios, es tiempo de voltearnos de veras al Señor con todo nuestro corazón. La Biblia dice: buscadle mientras puede ser hallado. Eso significa va a haber un tiempo en que no. Y le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si nosotros vemos los libros de los profetas, principalmente si vemos el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, lo que Dios dice es exactamente lo mismo en los tres libros. Les mandé profetas y no les hicieron caso, porque los falsos profetas les profetizaban de abundancia, de prosperidad, de victoria y de que les iba a ir bien. Y no se volvieron a mí. Y les volví a mandar profetas y a unos los mataron. Y les volví a hablar y les volví a mandar profetas y no me hicieron caso. Ahora viene el juicio y la destrucción, para que los llevaran al exilio y ahí se arrepintieran. Mis hermanos, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y no me vaya a decir que soy legalista, ni que soy radical, fanático o fundamentalista. Ya me lo han dicho, no se preocupe, no me importa. Pero yo no estoy hablando de ley, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque lo del juicio comienza por la casa de Dios, es el Nuevo Testamento. El Dios de gracia también nos está advirtiendo que no hagamos de la gracia una desgracia. Que no hagamos de un Dios que es un Dios de misericordia, de gracia y de favor, y un Dios de bendición, pero es también un Dios santo, que no hagamos de él un Santa Claus. Y es el tiempo que nos alineemos. Este es el tiempo de la alineación para estar preparados para la venida de Cristo. Y déjenme decirle algo. Si lo queremos hacer,
para nosotros es bendición. Si no lo queremos hacer, Dios sigue siendo Dios. Si no lo queremos hacer, a Dios no se le disminuye ni su poder, ni su santidad, ni su magnificencia, ni su esencia. Él sigue siendo Dios. Esto al único que beneficia es a mí. Porque esto va a determinar mi nivel, de eternidad que voy a tener. Hay una eternidad básica para todos los seres humanos, pero también el Señor nos habla de que en la eternidad vamos a tener guardados tesoros, pero también vamos a tener galardones, que aquí ganamos coronas cada vez que recibimos que resistimos la tentación, y que finalmente nuestras obras que hayamos hecho en la obediencia al Señor van a recibir recompensa. ¿Y para qué son esos tesoros, galardones, recompensas y coronas? Son para determinar la calidad de eternidad que vamos a tener a partir de la básica. Recordemos que la palabra de Dios dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y esas moradas son diferentes a partir de la básica. La calidad de eternidad que vamos a vivir ahí va a ir siendo de una mayor calidad. Y eso es eterno. Ya en el cielo las cosas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque todos ya somos perfectos. Yo avanzaría, pero también los otros avanzan. Así que, mis amados hermanos, estamos ante una oportunidad de oro que el Señor nos está brindando, nos está avisando, está anunciando, así como a las vírgenes insensatas. Les anunció, pero anunció que venía, las sensatas se prepararon, las insensatas no. ¿Y qué pasó? Solo las sensatas entraron a las bodas del Cordero, las otras fueron salvas, sí, pero no entraron a las bodas del Cordero, no fueron la novia. Así estamos hoy. Dios nos está avisando, es el tiempo. ¿Vamos a ser sensatos o vamos a ser insensatos? La decisión es de cada uno. Y oro al Señor que por el Espíritu Santo seamos convencidos para que cada uno de nosotros tomemos la buena decisión de apuntarle a la meta de ser esa novia de Cristo y nos preparemos para ser una novia digna, para un novio que es excelso, para un novio que es magnífico. Así que, mis amados, hemos llegado al final de la transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde. Si esta transmisión esta enseñanza ha sido de bendición para usted, compártala con sus contactos en las redes sociales que crea conveniente para bendecir también la vida de ellos. Y si quiere escuchar más enseñanzas de esta serie o de otros temas que van en la misma orientación, tenemos un canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Puede usted ahí encontrar todas las prédicas, muchas de ellas llevan su bosquejo adjunto para que usted lo pueda seguir y sea de bendición para su vida. Vamos a terminar esta transmisión orando. Por favor, no se salga todavía. Vamos a bendecirle a usted y vamos a bendecir a su familia. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos esta noche delante de ti. Primero que nada, Señor, a darte gracias por tu palabra, porque tu palabra no solo nos enseña y nos instruye, también nos redarguye, nos confronta y nos corrige, Señor, para que estemos preparados para toda buena obra. Así que, Padre, en esta hora venimos pidiéndote perdón por aquellas cosas, Señor, que hemos sido descuidados, por aquellas cosas, Señor, que no hemos atendido y que tú estás repitiendo nuevamente a nuestras vidas para que las atendamos y para que caminemos en ellas, Padre. Señor, perdónanos, límpianos de toda maldad. Cambia, Señor, por tu Espíritu Santo, la tendencia de ese corazón engañoso y perverso que tenemos de apartarnos de ti para acercarnos más a ti, Señor, en este tiempo. Y también, Padre, entramos al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y nuestras familias, para que tú, Señor, sanes al que esté enfermo, restaures al que está quebrantado, nos libertes a todos, Señor, de cadenas y fortalezas de opresión que el diablo estableció en nuestros corazones, Señor, para que no obedezcamos tu palabra. Señor, derriba todos esos muros, pretextos, excusas, argumentos, Señor, que nos impiden acercarnos cada día más a ti, como es tu perfecta voluntad para con cada uno de nosotros. Señor, también te pedimos que tú suplas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
que tú fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, cambie, Señor, todo lamento, frustración, decepción, desánimo, depresión, ansiedad, angustia y toda emoción negativa, Señor, que tú derrames sobre ella, Señor, tu manto de alegría y tu óleo de gozo, Padre. Y Señor, también te pedimos por aquellos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen, tráelos, Señor, en este tiempo al encuentro contigo, Padre, y a todos, Señor, danos cada día más hambre y sed de ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por lo que tú, a través de esta palabra y a través de tu Espíritu y a través de la palabra, vas a hacer en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, un abrazo, y les recuerdo que mañana a las 8 de la noche tenemos otra cita por este medio para seguir desarrollando este tema de exhortación, de edificación, de bendición, para que cada uno estemos preparados para la pronta venida de Cristo. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, bendiciones.